Regresé. Hoy les voy a hablar de cosas que se caen a pedazos, que no son graciosas, pero hay que hablar de ellas. Antier se cayó un poste de concreto en una céntrica esquina de Santiago de Cuba. Un poste con líneas eléctricas y de comunicación. Pasaron muchas horas para que aparecieran las autoridades y no sé aún si lo repararon. Al fin y al cabo, por ese poste casi no se transmite electricidad, pues los apagones allá son constantes. Y las comunicaciones de Texas, el monopolio estatal del que hemos hablado otras veces, además de caras, fallan continuamente. Gracias a Dios no hubo víctimas, víctimas en el sentido más estricto de la palabra, pues todos los vecinos de la zona están sin luz y sin teléfono, víctimas del socialismo en su colapso. El pobre poste también fue víctima del socialismo en su colapso, colapso literal. Evidentemente fue fabricado con concreto que no cumplía las especificaciones requeridas. Según los vecinos, el poste estuvo años anunciando que su concreto se estaba desmoronando. El pobre poste se suicidó, yo creo, cansado de tanta indolencia socialista. Pasaron años, ni la empresa eléctrica ni Etexa movieron un dedo para repararlo o reponerlo, hasta que se derrumbó, como se les está derrumbando todo lo que queda en ese país. No solo se les derrumba, se les inunda o se les quema. En un país sin combustible, el poco que hay se les derrama, como en el accidente de una pipa con 31,000 litros de petróleo que se volcó en una carretera de Matanzas hace unos días, cerca de donde también se les quemó la terminal de supertanqueros hace unos años. Es un desastre, como les decía hace unos días, es Gugulandia. Accidentes viales en un país sin vehículos, 502 muertes en los primeros 8 meses de 2025. Comprensible, pues casi la totalidad de esos vehículos son una especie de Frankensteins armados chapuceramente, sin ninguna norma de seguridad como la de los países civilizados. Un trabajador de la famosa termoeléctrica Renté, famosa por fallar un día sí y otro también, murió de quemaduras mientras trabajaba con esas chatarras. Otro fue cocinado por una tubería de vapor en la misma Renté, que no produce electricidad. El dengue, el chikungunya, el oropuche y sepa Dios cuántos otros virus se deleitan matando personas mayores y a niños. En el país que los barrigones exportan médicos esclavos. Hace unos días murieron, dicen, al menos 7 niños en menos de 24 horas. Es un horror. Los hospitales abarrotados de enfermos y vacíos de medicinas y de médicos. Las medicinas las mandan a Uganda a cambio de maíz y frijoles mientras las tierras de la isla se llenan de marabú. Y los médicos andan recolectando dólares por todo el mundo, dólares de los que solo reciben migajas, mientras sus paisanos agonizan en las sucias salas de los hospitales, en donde la vendían como si fuera una potencia médica. Luego salió el barrigón número 2, Marrano o Marrero, no recuerdo su nombre bien, a- o como luce. Salió el marrano a decir que la crisis sanitaria puede ser combatida, controlada, pero que no tienen insecticidas ni combustible para fumigar. Ayer hablábamos de los 23 millones de dólares que les acaban de regalar los vietnamitas. Apuesto a que no los van a usar para fumigar. Y es que el problema tampoco se resuelve solo con fumigar. Incluso si fumigan, matarían a una generación de mosquitos, pero tendrán otra lista en 3 o 4 días, nacidas en los basureros que ahogan las calles, o criándose en los baches y las aguas albañales que tienen convertido a las calles de ese país y con una especie de Venecia, pero con agua podrida. Incluso si fumigan, los hospitales seguirán sin medicinas y sin médicos, con baños que parecen manantiales de excremento, sin agua corriente, sin servicio eléctrico, sin insumos, sin esperanzas. En Alquiza desapareció un niño de 5 años, apareció muerto, se cayó en un pozo. En Cárdenas, un joven ebrio o drogado, sepa usted, asesinó a puñaladas a un empleado de una cafetería. Los feminicidios son cada tercer día, violencia y muerte, que avanzan ante el retroceso de la civilización. Y ellos, los panzones, se la pasan en reuniones, solucionándolo todo, como Nerón tocando el arpa mientras Roma se quemaba, los barrigones dando muela, cuando todo el país a su alrededor colapsa sin remedio. Tienen a lo que queda de Cuba como ese poste santiaguero, cayéndose a pedazos y a punto de colapsar. Ellos hablan y hablan y hablan como tontorrones, mientras los ancianos y los niños mueren por su indolencia e ineptitud. ¿Hasta cuándo seguirá el colapso? Hasta que el dolor de esos hijos que ven morir a sus padres y de esos padres que ven morir a sus hijos supere a su miedo.
hasta ese día o esa noche. Mientras, seguirán cayendo como ese poste, vencidos por el socialismo barrigón, cayéndose a pedazos. Es una vergüenza. Me voy, pero puede que regrese.